Yo vi la pose y siento que es la pose como de crucero, que todavía no tiene, no sabes cómo parar. No, bienvenida, mi querida Dani DJ. Ahí estamos, ahí estamos. Nos traemos, para la moda hay que tener paciencia. Hay que, mucha personalidad. Sí. Y como entendimiento y apertura mental, ¿ok? Ajá. Pero bueno, vamos a comenzar con el look. Bueno, es viernes el look de la semana y vamos a comenzar con Ángel Aguilar y Cristian Nodal, que hicieron esa primera alfombra juntos. Exacto, su primera alfombra. Que eso está muy comentado. Yo vi la pose y siento que es la pose como de crucero, que todavía no tiene, no sabes cómo pararte. Pero bueno, este evento era el Museo de los Latin Grammy de Los Ángeles y es la pose de crucero. Sí, ¿no? Que te pone a abrazarla. Sí es. Todavía no lo han cuadrado la pose. Eso, no, bueno, eso es un tiempito. Y no puede ser. Dice, baja el hombro, sube. Ajá. Pero se ven guapísimos y bueno, tú lo ves en video y sí funciona como la dinámica de ellos, pero lo ves en foto y tú dices, sonríe así, ajá, hombro y carilla. Pero bueno, Sofía Vergara en la ciudad de New York, ¿ok? Y entonces ahí también se puede comprobar el clima del que está hablando Alejandra y está hablando Raúl, que es casi ves una chamarrita y tal, pero súper ligera, una salida de ella. Ella, yo no entiendo, se paró el tiempo para Sofía Vergara. Qué increíble. Dicen que hay que mantener el mismo look a través de los años. Para que la gente no se dé cuenta de Buen punto, ok. Ella nunca cambia el peinado, nunca. La misma. Para que se confundan. Bueno, el look de la semana, damas y caballeros, redoble de tambores, es Cardi B en el desfile de Victoria's Secret. Se veía fabulosa y a la única persona que le dijo algo fue a nosotros. Yay. Y yo le dije, Cardi, te lo juro, porque llegó tarde a la alfombra y simplemente se estaba tomando fotos cuando terminó el desfile y yo me acerqué, por supuesto todos los seguridades me regañaron, y le dije, Cardi, un saludo a Gorda y Flaca. Y gritó, saludo a Gorda y Flaca. A más nadie le habló, solo nosotros. Tan bella. ¿Esto fue antes de la borrachera o después de la borrachera? Esto fue después. Bueno, era como justo terminó el desfile. No, la borrachera heavy que ya se dio fue antes. Entonces sí. Cumpleaños. Sí. No, exacto. Vaya, güey, me encantó el vestido. Cardi, Se veía espectacular. fabuloso. Acaba de dar a luz. ¿Qué es esto? Exacto. ¿Qué es esto? Lalo Santamarina y Mayrín Villanueva vuelven a trabajar juntos en una nueva telenovela y nos cuentan cuál es su fórmula de amor para tantos años de matrimonio. Pero yo he aprendido muchísimo a través de estos 15 años con Eduardo, he aprendido mucho a conocerlo a él, a conocerme a mí, he avanzado emocionalmente muchísimo, entonces pues es querer estar, yo sé que cada día quiero estar con él. Yo la admiro y me siento muy orgulloso del trabajo y la carrera que ha hecho, entonces y trabajar juntos la verdad que es un agasajo, es un plus, es una gran bendición para nuestros hijos también, vernos a mamá y a papá, vernos trabajando en un proyecto juntos, en donde desde tempranito salimos juntos y ya llegamos en la noche, entonces es padrísimo también transmitirles esa parte a nuestros hijos, ellos están felices de que estemos haciendo este proyecto juntos. El galán Juan Soler asegura que no le preocupa el paso de los años y que él acepta con mucho orgullo cualquier personaje que le presenten. Te voy a contar una anécdota. Hace muy poquito hice una novela donde la protagonista tiene 50 años, yo tenía 58 recién cumplidos y yo era su papá. Entonces, dime tú si me preocupa la edad. Ah, perfecto. Cuando me preguntaban, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Y yo dije, pues porque soy actor. Entonces, asumes el rol y si te gusta el personaje, cómo se desarrolla la psicología del personaje, lo tomas o no lo tomas.